Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más, nos place en gran manera saludarle, deseando que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen. Es una gran responsabilidad que tenemos cada día de presentar a ustedes estas grandes verdades de la Biblia, pero es una responsabilidad que asumimos con amor, reconociendo que el mejor tiempo que podemos emplear para enseñar o para aprender es justamente estudiando las Sagradas Escrituras. Por eso, cada día les damos la bienvenida aquí en Radio Amanecer en Estudio a este espacio donde nos ponemos en contacto con Dios mediante estas lecciones que son estructuradas por la Iglesia Adventista cada 3 meses para tratar un tema de mucho interés. Durante el trimestre estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. Es una carta de paz, de esperanza. Para este día, en la continuación de la lección número 7 que estamos estudiando, en esta semana estaremos viendo crecer en Cristo. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Y en esta hora agradecemos a Dios por la presencia del pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Un saludo cordial, afectuoso, pastor. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted y también para su esposa, el resto de su familia. También estamos saludando en este día a la audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, que están todos los días estudiando con nosotros en este importante programa Radio Amanecer en Estudio. Y también esta carta fascinante del apóstol Pablo a los Efesios, y por eso queremos invitarles para que tengamos una palabra de oración y así recibir la bendición de Dios en este día. Bendito y eterno Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad y te rogamos que el Espíritu Santo nos haga crecer en Cristo Jesús, en una experiencia rica, en ese gran crecimiento en nuestro Señor y Salvador. Pedimos también que todos nuestros oyentes, ellos puedan poner su vida en tus manos, poner su vida y su esperanza en Cristo Jesús, para que juntamente con todo este cuerpo unificado, que es tu iglesia, podamos heredar el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pastor, cuando uno llega a la iglesia, entra en un proceso de crecimiento. De hecho, no podemos alcanzar la santidad, porque la santidad es un proceso de todos los días y debemos ir trabajando eso desde que uno nace como nuevo creyente, y es un proceso de toda la vida. Uno de los graves errores que cometemos como cristianos es pensar que ya llegamos a la perfección completa en esta tierra, y hemos dicho en reiteradas ocasiones que la santificación y el adquirir conocimiento es un proceso de toda la vida. Hemos hablado acerca de los dones que fueron distribuidos en la iglesia, y esos dones, decíamos, es para la perfección de los santos. En la medida en que se emplean esos dones y esos talentos en la causa de Dios, estamos creciendo en lo que tiene que ver con la santificación, y ese es el proceso de la perfección, es un proceso de toda la vida. Me gustó mucho uno de los comentarios que usted hizo en una ocasión cuando hablábamos acerca de los santos, que los santos cometen errores, que los santos en muchas oportunidades caen y pecan, y sin embargo, el conocer la palabra de Dios y su voluntad nos invita a buscar el perdón divino, y en ese proceso seguimos creciendo. En Efesios capítulo 4, verso 14, allí hay una declaración muy importante de esta lección que va a servirnos de fundamento
en los comentarios que estaremos externando a través de Radio Amanecer en Estudio, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Parece ser que la distribución de esos dones y talentos lo que nos está invitando es a crecer en el conocimiento de Cristo a través del estudio de la palabra de Dios, porque definitivamente parece que en tiempo de Pablo había un grupo de gente que se había levantado en esas congregaciones y que con mucha astucia, personas que podían manejar muy bien el verbo y algún tipo de escritura, trataban de mantener a los creyentes de Éfeso envueltos en un asunto de error. Y es aquí cuando el apóstol Pablo en Efesios 4:14 pues ordena que esa congregación debía crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para evitar ser engañado por este tipo de personas. Así que este estudio creciendo en Cristo, crecer en Cristo, es fundamental dentro del estudio el cuerpo unificado de Cristo. Porque los miembros de la iglesia necesitan nacer en Cristo Jesús cuando se arrepintieron y se convirtieron, pero no se pueden quedar ahí solamente con nacer, tienen que crecer también en esa plataforma de salvación que es en Cristo Jesús. Y uno se podrá preguntar, ¿y por qué crecer? Porque todo lo que no crece muere, o sea, todo lo que no crece va hacia abajo. Supongamos un árbol, usted lo sembró y germinó, y entonces solamente llegó hasta allá, hasta la germinación. Si ese árbol no crece al convertirse en un árbol adulto para dar los frutos, ese árbol tiene problemas. Incluso las damas cuando están cocinando arroz, que nos gusta tanto el arroz por aquí, si el arroz no crece, están preocupadas. Porque si no creció, entonces no va a dar para la cantidad de personas que estamos esperando por ahí para comer. Lo que quiere decir que todo lo que no crece preocupa. Y de una manera especial, el creyente necesita crecer en Cristo Jesús, porque entonces usted leyó aquí el texto, pastor, que aparece en el estudio de hoy. Si el creyente no crece, entonces es una víctima, porque nosotros tenemos que comprender que estamos en un conflicto entre el bien y el mal, y si hay una cosa que Satanás no quiere, es ver la iglesia unificada. No quiere ver el cuerpo de Cristo unificado, porque sabe que de esa manera da el testimonio correcto delante de Dios y también delante de los hombres, y muchas personas también pueden ser motivadas a aceptar a Jesucristo cuando la iglesia trabaja unificada. Lo que quiere decir que si la persona no crece, entonces puede caer aquí en los vientos de doctrinas que siempre se están soplando. Y como usted puntualizó, pastor, ya en el tiempo de Pablo, esos vientos de doctrinas estaban azotando a la iglesia. Y no es que Pablo está ignorando la doctrina y que está menospreciando la doctrina, sino que hay doctrina verdadera basada en la Biblia y hay doctrinas también falsas que son una interpretación inconsecuente, inconsistente de la Biblia. Por lo tanto, es muy importante que podamos crecer, porque allí los peligros estaban. ¿Qué peligro estaba amenazando la madurez cristiana allí en la iglesia? Bueno, las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas siempre han estado presentes desde que el pecado entró aquí en la tierra, y todo creyente que no crece en Cristo Jesús, entonces esos vientos se lo pueden llevar. Y como usted puntualizó, pastor, parece que los vientos de doctrinas y engaños estaban ya soplando en el tiempo de Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando le recordó a los ancianos, cuando se reunió con ellos en su despedida, y les dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, refiriéndose entonces a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que debe estar unificado. Usa esta figura aquí del rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Eso está registrado en el libro de los Hechos,
el capítulo 20 y los versículos 29 y 30. Lo que quiere decir que Pablo estaba muy claro de que el peligro estaba allí, porque ciertamente el apóstol Pablo sabía que él estaba combatiendo entre un conflicto entre el bien y el mal. Sabía muy claro que el cuerpo de Cristo tiene que mantenerse unificado, y también sabía muy claro que las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, Satanás las trae para dividir la iglesia, para dividir entonces el cuerpo de Cristo. Y por eso es que muchos hermanos caen en esos ganchos y caen en esas cosas, porque no han crecido lo suficiente en la palabra, y cuando viene una falsa doctrina, entonces se lleva a muchas personas. Hoy día están lo que se llaman los sensacionalistas, personas que andan buscando en todas las cosas un asunto que llame la atención y que levante el ánimo de las personas para que salgan corriendo, que el mundo se está acabando ahí mismo, cuando ciertamente lo que andan buscando es introducir una doctrina que divida la iglesia. Así que por esa causa, Pablo llamó a las personas a que estén fortalecidos, que no sean niños fluctuantes. Usa esta figura, que no sean niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, porque ahora sí los vientos de doctrina están soplando fuerte, Pastor Scrogin. Porque antes, un predicador de falsa doctrina tenía que ir a los lugares de manera presencial, pero ahora entonces tenemos las redes sociales, y entonces eso ha facilitado que también la verdadera doctrina corra, pero también las falsas doctrinas están allí. Los maestros están haciendo banquete, como se dice popularmente, pastor, para hacer difundir también sus falsas doctrinas. Lo que quiere decir ahora que si usted es un creyente que se va a mantener creciendo en Cristo Jesús, que va a mantener entonces el cuerpo unificado de Cristo Jesús, que va a usar los dones que Dios le ha dado en su pueblo, necesita ahora tener mucho cuidado, porque los vientos de doctrinas falsas soplan hoy más fuerte que en cualquier época de la historia. Bueno, uno no quisiera dar quizás algún tipo de clave, pero es la realidad. Cuando usted entra a la internet, por ejemplo, y cualquiera de los temas que podrían ser un tanto contradictorios o paradójicos, usted coloca ese tema ahí en uno de sus buscadores y le dan muchas informaciones, unos que hablan a favor del tema, el otro que tiende a debatir que las cosas no son así. Y es así como usted está mencionando, estamos en la era de la comunicación, la tecnología está al alcance de todo el mundo, y en términos teológicos también están ahí. Uno no puede obviar esa gran realidad. ¿De qué manera nosotros podemos hacer frente a los engaños de Satanás y esta forma tan astuta que el enemigo está utilizando, incluso en la actualidad, hombres que utilizan los medios de comunicación para engañar? Bueno, ahí tenemos la palabra de Dios, y esa es la recomendación que Pablo está haciendo a los creyentes de Éfeso. En una ocasión, pues, en un encuentro que hubo, el apóstol Pedro pues le decía, de ustedes deben desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que ellos puedan crecer, pero llega un momento en que ya uno deja de obrar y actuar como niño, y ya no se alimenta de leche en términos espirituales, de leche, sino que necesita un alimento más sólido. Y cuando hablamos de crecer en Cristo, lo que estamos diciendo es que ya no debemos mantener solamente con la leche que se ofrece a los niños en términos espiritual. Debemos crecer y crecer hasta que podamos recibir ese alimento sólido en términos espirituales, para no ser engañado por las acechanzas del enemigo. Correctamente, es decir, que para hacerle frente a los vientos de enseñanzas y doctrinas falsas, la persona tiene que estar creciendo en Cristo Jesús, creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y lo que el Señor ha revelado allí en las Santas Escrituras, porque ya Dios reveló cuál es la línea de pensamiento que Él tiene para su iglesia. Y por supuesto que cuando una persona está enseñando una doctrina contraria, entonces tiene que irse contrario a lo que Dios está diciendo. Lo que quiere decir que personas que crecen en Cristo Jesús, tenemos que tener la conducta de los bereanos, ¿verdad, Pastor Scrogin? Sí, claro. Que los bereanos escuchaban una doctrina
Y ellos estaban muy atentos a lo que el predicador estaba diciendo e iban anotando lo que iba diciendo. Y luego, ¿qué hacían, pastor? Se iban a su casa. Iban a la casa para confirmar si las cosas que se enseñaban son así. Correcto, se iban a su casa y entonces el predicador dijo tal cosa. Vamos a ver qué dice Dios en toda la Biblia sobre este punto. Y ellos comenzaban punto por punto, versículo por versículo, como lo dice la palabra de Dios, renglón tras renglón, línea sobre línea, mandamiento tras mandamiento. Y cuando ellos estaban bien edificados en la palabra de Dios y que ese predicador había hablado conforme, aún así dice Jehová, entonces ellos aceptaban la doctrina. De lo contrario, ellos decían, ese predicador está fuera de la palabra de Dios, por lo tanto, nosotros no podemos seguir sus enseñanzas. Pero ¿qué ocurre ahora, pastor? Hay demasiados niños, hay demasiada gente que no han crecido en Cristo Jesús ahora, y eso es un peligro muy serio. Por lo tanto, yo espero que le prestemos mucha atención a este estudio de hoy, creciendo en Cristo Jesús, porque ciertamente hay muchas personas que tienen 30 años en la iglesia, pero solamente tienen un solo, pastor. ¿Y saben ustedes por qué tienen un solo año? Porque esos 30 años han sido 30 años repetidos, y entonces no han crecido, y esa conducta entonces necesitamos quitarla, porque la madurez en Cristo Jesús debemos adquirirla diariamente. Así que la inmadurez de la niñez en términos espirituales, un niño en la fe es aquel que no ha crecido lo suficiente como para estar estable en lo que ha creído. Así que recuerdo cuando Pablo estuvo también que corregir a los Gálatas, pastor. Los miembros de la iglesia de Gálatas se desviaron después de haber aceptado el evangelio en Cristo Jesús. Entonces vinieron un grupo de judíos llamados los judaizantes, donde ellos entendían que todos los creyentes debían seguir practicando la ley ritual que ya había tenido su cumplimiento entonces en el sacrificio de Cristo Jesús, y especialmente la circuncisión. Y entonces cuando ellos comenzaron a presionar con esa doctrina, los Gálatas cedieron a la presión, y cuando el apóstol Pablo se dio cuenta, entonces tuvo que corregirlo y les dijo, de Cristo os habéis desligado. Le dijo, ustedes se desligaron de Cristo y han caído de la gracia. Y es muy importante que nosotros podamos ver eso que el apóstol Pablo dijo ahí en Gálatas 5:4 con respecto a la corrección que les tuvo que hacerle a esa iglesia. Y empezaron a creer en fábulas inventadas por los hombres. Óigame, cuando usted hace estas ilustraciones, me parece como que esas escrituras se aplican hoy a tantas personas en este mundo que se detienen más en la fábula, en las tradiciones, que a lo que realmente enseña la palabra de Dios. Y eso nos hace pensar aquí que el apóstol Pablo está utilizando algunas imágenes bien interesantes para describir los peligros que en ese tiempo había en torno a lo que es una teología errática. Habla de la inmadurez de la niñez, hicimos un fuerte énfasis en eso. Ya tanto Pedro como Pablo nos invitan a no ser niños en términos espirituales. También habla acerca del peligro en alta mar, hablando acerca de zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina o enseñanza. Y uno de las metáforas que utiliza Pablo aquí en Efesios tiene que ver con ser estafados. Quiere decir que Pablo está utilizando aquí palabras muy interesantes, una palabra griega llamada kuveia, que tiene que ver con jugar a los dados en sentido figurado para denotar astucia o artificio. Si en ese tiempo el apóstol Pablo le está haciendo una advertencia a los creyentes de Éfeso, pastor, yo creo que en la actualidad uno debería detenerse mucho para ver la situación que se está presentando en el mundo, en nuestro medio, donde hay muchas personas que cuando se publicó algo en las redes sociales lo creen sin ningún tipo de investigación. Así es. Y te dicen, pero mira lo que publicaron allí de tal cosa y tal cosa. Señores, no seamos como niños. El Señor nos ha dado una capacidad para poder diferenciar las cosas, y como estudiamos en una ocasión, los dones espirituales están distribuidos ahí para que podamos perfeccionar nuestro servicio en el Señor. Y uno de los medios que yo conozco para el crecimiento espiritual es el estudio de la palabra de Dios. Así es. Que te lleva a la oración
y después que tú estás sólido en eso, entonces sí puedes compartir con toda la autoridad del cielo lo que estás aprendiendo. Así es, así que esa figura que usa el apóstol Pablo, peligros en alta mar, así que cuando un barco va en el mar, o cualquier embarcación, y viene una tempestad, pueden ocurrir dos cosas. O el barco resiste la tempestad o se hunde, una de las dos cosas. Sí, claro. Y entonces, tomando el asunto ahora en términos espirituales, nosotros ahora mismo estamos nadando en aguas profundas en materia de doctrina. Me refiero a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el medio de nosotros hay una gran cantidad de cosas que se presentan y que muchos creen que es el gran poder de Dios, como creían las personas de Limas el Mago, ¿verdad? Cuando él hablaba por allá. Y entonces ellos creen que es el gran poder de Dios. Incluso hace un tiempo me mandaron una predicación, unas personas me mandaron una predicación de un gran predicador ahí. Y entonces el predicador estaba destruyendo la doctrina del remanente. Esa es una doctrina de las nuestras. Y entonces las personas que me lo mandaron tal vez no se sentaron así a escuchar bien el tema. Y claro que el tema tiene muchas cosas buenas, pero en el fondo el predicador estaba descartando de que Dios tiene un remanente aquí en la tierra hoy a nivel visible. Por lo tanto, cuando yo me senté y escuché el tema, lo que él está diciendo aquí, que Dios no tiene ningún remanente, él estaba descartando esa doctrina, pastor. Lo que quiere decir que nosotros necesitamos sentarnos a estudiar nuestras doctrinas, nuestras 28 creencias y nuestras 6 doctrinas, de tal manera que cuando viene entonces el viento, nosotros podemos decir, este viento no es el Espíritu Santo que lo está impulsando, o decir, este viento sí es el poder de Dios que lo está impulsando, porque ya hemos visto en la palabra de Dios revelada y impulsada por el Espíritu Santo que Dios está hablando allí. Y en materia de remanente, pastor, no somos nosotros que decimos que somos remanente, es Dios el que dice que tiene un remanente en la tierra, incluso da las características específicas para ese remanente, y es Dios el que está guiando su iglesia remanente y a todas las personas, por supuesto, que Él quiere salvar en la ancha faz de la tierra. Por lo tanto, necesitamos entonces estar bien anclados en el poder de Cristo Jesús y creciendo en Él para que los vientos de doctrinas no nos arrebaten y no nos lleven por otro camino. Otra imagen que usa aquí, pastor, es ser estafados, como usted mencionó, por engañadores astutos o por personas astutas. Así que estos maestros son parecidos a los apostadores, los cuales practican la prestidigitación, que es una serie de trucos mágicos. De tal manera que esos trucos mágicos las personas lo presentan y entonces te meten el engaño y te lo presentan como que es una verdad. Por ejemplo, un mágico de eso agarra un pan y comienza a ponerle una gran cantidad de agujas. Y le ponen un sándwich de agujas y entonces él cree que se está comiendo ese pan. Y entonces la persona que está mirando cree que él se está comiendo un pan con esa gran cantidad de agujas, cuando ciertamente es una arte mágica lo que él está haciendo allí. Un truco. Eso es lo que es un truco lo que él está haciendo. Y entonces los engañadores también presentan esos trucos. Y lo que me llama la atención aquí, pastor, es que los predicadores de falsa doctrina, ellos están conscientes de lo que están haciendo. Ellos entonces buscan la manera de penetrar al rebaño con sus enseñanzas para llevar discípulos tras sí, como dice el apóstol. Es decir, que andan buscando ser dirigentes, ser personas que tengan gente que los estén siguiendo aquí en la tierra, y presentan entonces la falsedad como algo recto y hacen pasar la mentira como si fuese verdad, pero eso es ante un incauto, ante una persona que no está estudiando bien las Santas Escrituras. Y efectivamente, muchos conocen tan poco el contenido de la Biblia, señores, que no están firmes en la fe. Y hay un peligro grave, que estas doctrinas fundamentales que ya nosotros conocemos está pasando como a la antigüedad. Es importante decir, pastor, que hoy en día el asunto de identificar a ciertos grupos religiosos como la gente de la Biblia, pues se está pasando atrás, porque definitivamente
hay un descuido permanente en el estudio de las Sagradas Escrituras, y esos hitos antiguos como resultado son llevados de un lugar a otro por vientos de doctrinas y errores. Hay doctrinas que son fundamentales que nosotros debemos conocer, sin embargo nos estamos entreteniendo mucho en otras cosas y no en estudiar la palabra de Dios. La iglesia necesita en este tiempo despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los agentes satánicos a los cuales debe hacer frente. Si se mantienen vestidos con la armadura completa de Dios, serán capaces de vencer a todos los adversarios que los enfrenten, algunos de los cuales no se manifiestan todavía. De manera que hay que entender que con el paso del tiempo se van a ver mucha apostasía. Algunos van a apostatar de la fe escuchando a esos espíritus de error y doctrinas de demonio, como enseña la palabra de Dios. Hombres y mujeres se han confederado para oponerse al Señor, al Dios del cielo, y la iglesia está despierta solamente a media para hacer frente a la situación, y se necesita mucho en este tiempo de la oración, mucho más esfuerzo ferviente entre los profesos creyentes. Los hijos de Dios necesitan pasarse mucho tiempo en oración y en el estudio de la palabra de Dios para evitar que esas falsas enseñanzas que se está predicando en la actualidad vaya a afectar su vida, y es el gran desafío que tenemos en el día de hoy cuando estamos estudiando creciendo en Cristo. Así es, nosotros todos, los adultos y los jóvenes, necesitan estudiar la palabra de Dios, estudiar las doctrinas, crecer en Cristo Jesús, y de una manera muy especial nuestros jóvenes, pastor, porque nosotros tenemos una iglesia con muchos jóvenes, por lo menos aquí en el país, en la República Dominicana y en otros lugares también. Hay muchos jóvenes y niños y niñas en nuestras iglesias, y todos necesitamos tener un dominio adecuado de nuestras doctrinas basadas en la Biblia, y que ellas puedan ayudarnos a crecer en Cristo Jesús, de tal manera que estemos preparados para hacerle frente a los vientos de doctrinas. En otras palabras, que no veamos la cantidad de doctrinas que se están predicando por todos lados como un asunto sencillo. Es un asunto que amenaza nuestra propia integridad como creyentes, porque cuando una persona es desplazado a creer fuera de lo que Dios ha establecido en su palabra, le puede suceder como hizo Lucifer en el cielo, que él dividió las cosas en el cielo, y entonces agarró una gran cantidad de ángeles, e incluso en ese lugar estuvo éxito porque muchos le siguieron y fueron entonces despeñados de ese gran lugar y sacados del cielo. Lo que quiere decir, mis estimados hermanos y amigos, que cuando una persona acepta una doctrina contraria a la voluntad de Dios, entonces ha cogido el camino de la perdición, y eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Y por eso estamos haciendo este fuerte énfasis, que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios, crecer en Cristo Jesús, para que el cuerpo, la iglesia de Cristo Jesús, se pueda mantener unificada. Al final, queremos invitar a la población para que juntos demos gracias a Dios en oración. Padre, gracias porque podemos crecer en Cristo Jesús. Ahí está la Biblia, tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a sacar un tiempo, compartir contigo esas grandes enseñanzas, y que el Espíritu Santo siempre esté conduciendo nuestros estudios. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.